Usted nos dice, doña Ani. Mis disculpas porque no estoy hoy estoy en otro lugar y la conexión no está muy bien, pero entonces voy a hacer una presentación rápida. Bueno, hoy teníamos dos invitadas, pero la doctora Olivia Silvestre no nos va a poder acompañar por un tema de salud y nos estará con nosotros la doctora Cindy Fernández, quien es directora de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica y es investigadora del Centro de Investigaciones en Ciencias del Mar y Limnología, el CIMAR, como todos lo conocemos. Además, es curadora de la colección de algas del herbario de la Universidad de Costa Rica y presidenta de la Sociedad Fisiológica de Latinoamérica. Bienvenida, Cindy. Yo voy a mantenerme un poquito calladita para no afectar la conexión y entonces las dejo a todos ustedes. Muchas gracias, Ani. Voy a compartir pantalla, tal vez, eh, si me permiten, para compartir. Es que no puedo compartir por la otra presentación. Raquel, Raquel, por favor, cerrar la pantalla. es que no puedo compartir hasta que se quite la pantalla que Sí, están compartiendo. Es- correcto. Podemos, para ver si yo la puedo quitar. A veces esas cosas puedo. Nada. Raquel, es que no puedo compartir hasta que... Raquel está compartiendo, ¿verdad? La pantalla. sí, es Raquel la que está compartiendo. Un momentito para ver si puedo manejar eso desde los controles. Un momento, no sé qué pasó. Quizá, es que sí, aquí es más difícil. Un momentito, voy a. Recording stopped. Ahora sí. Listo, sí, ahora sí. Muchas gracias. Hay que volver a empezar a grabar porque se paró la grabación también. Ok. Bueno, ahora un segundo nada más para quitar mis controles.
controles, ocultar controles. Oh, Adelante listo. entonces, Cindy, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar por acá, a las personas que nos acompañan de forma virtual. Yo les voy a hablar un poquito de un poco las actividades y la perspectiva curricular que tiene actualmente la Escuela de Biología con respecto al tema de biología y sociedad, lo cual es muy pertinente actualmente, ¿verdad? En una sociedad moderna donde los biólogos tenemos que atender todos estos temas, ¿verdad? Y entonces, bueno, contarles un poco qué está haciendo la Escuela de Biología desde este punto de vista y no solo eso, qué tenemos planeado para el futuro para modificar el currículum de la carrera de biología, específicamente de la escuela. Entonces, bueno, biología y sociedad yo creo que tienen una estrecha relación, ¿verdad? Es en múltiples aspectos y podemos hablar en un tiempo, en un espacio donde estas relaciones es muy evidente que las tenemos. Ya de por sí, la biología es la ciencia que estudia la vida. Entonces, esto per se incluye a los seres humanos porque somos vivos y pertenecemos a un gran ecosistema. Tenemos interacciones, tenemos procesos, tenemos estructura, tenemos funciones, tenemos un hábitat, dependiendo de donde en este planeta estemos, pues ahí se van a dar diferentes procesos, funciones de los seres humanos con el resto del ambiente vivo. Y bueno, y la sociedad, ¿verdad? Que ya ya no como individuos, sino como conjunto de individuos, donde tenemos una cultura, donde tenemos normas, donde hay ordenamiento, donde hay diferentes valores, dependiendo del lugar donde estemos, y el entorno en donde estemos. Y entonces todo esto, al juntar estas dos cosas y para entender estas dos cosas, necesitamos pues generar conocimiento, necesitamos tomar decisiones como seres humanos, obviamente muchas de estas decisiones ojalá basadas en ética y con conocimiento informado, que eso es muy importante. Y por supuesto, todo esto para tener el uso sostenible de nuestros recursos naturales. Entonces, yo aquí saqué como unas cuantas líneas, ¿verdad? Interacciones entre la biología como ciencia y el grupo de organismos de individuos que forman los seres humanos como sociedad, que formamos como sociedad. Esto no es una lista exhaustiva, ¿verdad? Creo que lo que hice fue como agrupar un poco algunas de las líneas y lo que hice fue como sacar líneas donde la Escuela de Biología en este momento está trabajando. Entonces, uno es, bueno, ciencia básica, evolución y cultura, esto es muy importante. Otro aspecto donde interaccionan tanto la biología como la sociedad, la salud y la medicina. La genética, per se sola. Ecología, conservación y manejo de recursos, tanto de agua dulce, terrestres y marinos. Tecnología, y en este caso tenemos la biotecnología, que es pues la tecnología aplicada a la biología. Y finalmente quiero cerrar con educación y ciencia ciudadana, que son otros aspectos importantes. Entonces, bueno, en ciencia básica, evolución y cultura, aquí quiero destacar pues algunas temáticas básicas en las que la Escuela de Biología, y no solo la escuela, en conjunto con otros centros de investigación como el CIMAR y el CIBET, que recién está fundado en la universidad, que es el Centro de Investigación en Biodiversidad y Ecología Tropical. Actualmente, muchas de las cosas que se hacen en estos lugares tienen un impacto directo en la sociedad. ¿Por qué? Porque la ciencia básica, por ejemplo, y solo para dar un ejemplo de un montón de cosas que se generan dentro de la ciencia básica. Por ejemplo, tenemos el libro de Biodiversidad Marina de Costa Rica y de ahí es de donde se sacan los números para definir cómo está Costa Rica en biodiversidad. Y esto no solo en biodiversidad marina, puede ser en biodiversidad terrestre, en biodiversidad de agua dulce. Muchas veces las universidades somos referentes para definir esos números que necesita el gobierno y la sociedad para tomar decisiones. Y por otro lado, tenemos, bueno, todas las colecciones. En este caso tenemos el Museo de la Escuela de Biología, perdón, ya no pertenece a la Escuela de Biología, ahora pertenece al CIBET, que es el centro de investigación, y el herbario del CIBET. Entonces, estos dos lugares
tenemos una colección de muchísimos especímenes que representan toda la biodiversidad de nuestro país y de Centroamérica y de otros países de Latinoamérica y en realidad del mundo. Entonces aquí tenemos, resguardamos la biodiversidad de nuestro país en conjunto con otro montón de colecciones que hay en este país también. Aquí, muy interesante, digamos, la palabra evolución, yo la quise rescatar, esta parte de la ciencia básica, porque muchas veces hay especies, y por ejemplo, vean esta imagen de aquí arriba, ¿verdad? Hay muchísimas especies que están conviviendo con nosotros, y no solo conviven, evolucionan con los seres humanos. Entonces, a partir de ahí, nosotros incluso le estamos metiéndonos también en mucha de la evolución, por ejemplo, en estas aves, en algunas de las aves en los nidos, en la formación de nidos, en cuál es la composición, por ejemplo, de nidos, que Luis Sandoval de la Escuela de Biología ha estado trabajando en esto, en espacios urbanos y cómo todas esas interacciones van cambiando definitivamente, cómo la sociedad va cambiando a los seres vivos. Y bueno, por supuesto, la cultura, ¿verdad? Ahora vemos en muchos de los edificios, pues estas imágenes de pájaros, ¿verdad? Para que los pobres pájaros no choquen en los edificios. Y esto es un poco cambiando esa cultura, ¿verdad? Bueno, tenemos esto, vamos a construir y entonces vamos a construir sosteniblemente y entonces ahí vamos poco a poco cambiando nuestra cultura hacia una cultura pues más afín a la biodiversidad. El otro campo que es interesante es, bueno, todo el tema de salud y medicina en la que los biólogos contribuimos muchísimo. Me encanta este ejemplo de COVID, que es un proyecto de la profesora Henriette Raventós, Alejandro Leal y Gabriela Chavarría. Ellos trabajan mucho con biología de las enfermedades. Igual el doctor Warner Alpizar, que aquí lo tenemos en una fotografía. Esta fotografía es una toma de muestras de pacientes de un estudio que se está haciendo actualmente con COVID. Entonces es el COVID prolongado, que es lo que pasa con las personas que tienen ese COVID, que tienen efectos prolongados de esta enfermedad. Y eso todo se está haciendo con proyectos en la universidad y específicamente en la Escuela de Biología o en el CIMIC o en el CIBSM, que son otros centros de investigación donde nuestros investigadores dentro de la escuela trabajan. Por ejemplo, esta fotografía es una familia, específicamente aquí en Costa Rica, y ellos pues tienen una enfermedad genética y pues el profesor Alejandro Leal ha estado estudiando a esta familia y es muy interesante los resultados de toda esta investigación. Por otro lado, el doctor Warner Alpizar trabaja mucho con ONGs de pacientes de cáncer. La doctora Yeti Raventós con trastornos obsesivo-compulsivos, etcétera, desde el punto de vista ya acciones que van directamente hacia la salud, que impactan en la salud de los seres humanos. Entonces son aspectos biológicos que impactan directamente en estos dos ámbitos. Esto que está aquí, esta fotografía, es el doctor Warner Alpizar, donde muchas veces las interacciones de los biólogos tienen que ver directamente con el personal de salud, y estas son algunas capacitaciones que él está dando a ONGs, a todo el sistema de salud del país con respecto al cáncer, que él es especialista en este tema. El otro tema que es interesante, que está un poco ligado también a salud y medicina, pero yo lo quise poner por aparte porque a veces la genética no responde directamente a la salud humana, ¿verdad? Los proyectos de genética, algunos, por ejemplo, como este del oído absoluto de la profesora Gabriela Chavarría, responde un poco más a inquietudes y conocer por qué. El oído absoluto es una capacidad que tienen los músicos de diferenciar algunas notas, incluso son músicos de nacimiento, ¿verdad? Entonces Gabriela está estudiando un poco cómo hay genes que interactúan en esta percepción que tienen los músicos de nacimiento, y la música es algo que está muy intrínseca en nuestra sociedad y es muy interesante. Por otro lado, la biología también impacta directamente en la biología forense. Hay toda una rama, de hecho en el OIJ hay bastantes biólogos trabajando en lo que es biología forense. En los casos y así tipo CSI, ustedes pueden imaginarse un poco esto, y entonces eso lo tenemos aquí en Costa Rica y en otros lugares del mundo, y los biólogos somos parte de esas investigaciones para poder definir un crimen o un proceso, por ejemplo, de
de especies exóticas o especies que no se deben sacar del país, y entonces el departamento del OIJ con los biólogos establecen si esas especies efectivamente se pueden o no traficar en el país. Y luego hay otros proyectos como por ejemplo todo lo que es el código de barras de ADN. Esto ya es a nivel más de ciencia pura también un poco, que mete la genética dentro. Entonces es cómo tengo yo un grupo de especies, le tomo una muestra de ADN y con eso puedo identificar casi que como un código de barras como lo tenemos en el supermercado, qué especie es. Entonces, por ejemplo, si yo tengo tiburones, que son especies que están amenazadas, y en el supermercado, por ejemplo, queremos consumir productos responsables, entonces yo puedo sacar una muestra y no sabemos qué especie es lo que nos están ofreciendo. Entonces yo puedo sacar una muestra de eso que nos están ofreciendo, que es un trozo de carne, ¿verdad? No se distingue qué es la especie. Yo le puedo sacar el ADN y yo puedo saber exactamente qué especie es la que está ahí en ese supermercado y si son especies que no deberíamos estar consumiendo. Luego hay otros proyectos, por ejemplo, como la resistencia a antibióticos. Eso se está haciendo en el río Virilla. El profesor Keylor Rojas está trabajando mucho con esto. Y es como las bacterias que estamos desechando, los antibióticos que estamos desechando al río Virilla, por la orina, por a veces un residuo de las pastillas que quedan de los antibióticos. Aquí hay un mal manejo de los antibióticos en este país y entonces todo termina en nuestros ríos y al final todo también termina en el mar, ¿verdad? Entonces, como esos antibióticos impactan directamente en las bacterias que están en los ríos y entonces todo eso al final también tiene un poco de salud metida dentro de esto y de la salud de los ecosistemas. Y otros proyectos igual grandes que están trabajando, esto es el laboratorio del doctor Eric Fuchs, que trabaja con un montón de colegas, no solo a nivel dentro de la Escuela de Biología, sino que también a nivel internacional. En este laboratorio, por ejemplo, podemos hacer genética de poblaciones y entonces vemos cómo en este trabajo en particular es sobre palmas, entonces un poco ver la distribución de esas palmas, pero no ya a nivel más genético, sino no a nivel de ir a buscar las palmas en estos lugares, y etcétera, sino que lo vamos a hacer a un nivel genético. Y entonces podemos diferenciar de dónde son, cuál es su distribución, a qué condiciones son afines, etcétera, y un poco más analizar desde el punto de vista genético, distribución y otros patrones de organismos que pueden ser importantes en la alimentación o en cualquier otro aspecto también de nuestra sociedad. Esta diapositiva la hice muy marina, yo soy bióloga marina, entonces quise traerles varios ejemplos de temas marinos. En lo que es ecología, conservación y manejo, aquí hay un montón de estrategias que trabajamos, tanto terrestres, de agua dulce, etcétera. Les traje algunos ejemplos. Aquí está todo lo que es el torneo de pez león, en el cual trabaja la doctora Elena Molina. Esta es una especie invasora en el Caribe, entonces en conjunto con la sociedad se organiza este torneo de pez león y la idea es mantener, obviamente hacer una actividad lúdica, ¿verdad? De competencia, pero a la vez mantener las poblaciones de pez león al raya, ¿verdad? Para que esta población no crezca y entonces siempre mantengamos una población baja de esto, y esto es un poco una estrategia de conservación del recurso y a la vez una participación de la comunidad en estos tipos de actividades. Por otro lado, tenemos el proyecto del doctor José Alvarado, que está trabajando con restauración arrecifal. Eso es todo un reto porque la idea es recuperar los arrecifes coralinos del Pacífico Norte de Costa Rica, que han sido devastados por muchísimos factores físicos y ambientales. Y entonces lo que queremos, o lo que se quiere con este proyecto, es medir cuánto es, si cortamos un pedacito de coral, cuánto ese coral crece. Y de hecho ahora en el niño es muy interesante porque muchas de las colonias se blanquearon efectivamente por la cantidad de luz y de las altas temperaturas en el Pacífico. Los corales se blanquean, o sea, quiere decir que se salen unos simbiontes que ellos tienen, entonces queda solo el esqueleto, no están muertos, están débiles, y ahora están encontrando algunos corales que son súper resistentes incluso
a las altas temperaturas. Entonces, esto nos da una esperanza de que tal vez podamos recuperar con esos corales súper resistentes algunos arrecifes y que sean resistentes a las condiciones que el cambio climático se presentan. Por otro lado, tenemos, bueno, todos los talleres rurales. Estos son una fotografía de un proyecto de doctor Álvaro Morales, que es el director del CIMAR, y ellos están trabajando con mujeres pescadoras, y esto es un taller de turismo rural. Entonces, vean acá cómo interaccionan los biólogos con todo el tema de manejo y el manejo del turismo y otro montón de actividades. Y este es un buen ejemplo, Ostional. Actualmente la Escuela de Biología mantiene una estación en Ostional, varios proyectos de investigación, y en este momento en Costa Rica los únicos huevos que son permitidos de extraer en tortugas pues son de esta localidad, y, y pues mucho de esto, de esta parte de investigación, pues ha contribuido los biólogos y un montón de personas que han estado detrás de este proyecto para que estas comunidades puedan usar y manejar adecuadamente este recurso. Por otro lado, bueno, tenemos algunos ejemplos en biotecnología. Los biólogos, hay muchísimos biólogos especialistas en biotecnología, y aquí tenemos la innovación, la creación de tecnologías nuevas para poder mejorar pues algunos cultivos. Por ejemplo, esto es un proyecto de la doctora Margarita Silva en microalgas verdes. Y aquí un poco la producción de biodiesel, cómo estas algas, los aceites que le sacan a estas algas pueden funcionar para hacer biocombustibles. Y por otro lado, tenemos los proyectos del doctor Andrés Gatica, también, que ha trabajado mucho en café, arroz, un poco reproducción, líneas mutantes, compuestos activos, ¿verdad? Cómo toda la biología y la tecnología se combina para ayudar a la sociedad en ciertos ejes. Y por otro lado, bueno, tenemos todo lo que es educación y ciencia ciudadana, que aquí, bueno, acá tenemos al profesor James Karkashian. Él tiene un proyecto para educar a los estudiantes de secundaria sobre técnicas genéticas. Entonces, se hacen ciertos talleres, se llevan a la escuela de biología, tienen la tecnología de punta para poder realizar las actividades, y luego exposiciones. Estas son exposiciones, por ejemplo, del Museo de Zoología, donde llegan los niños, ¿verdad? Diferentes actividades. Este es el proyecto del doctor Mario Espinosa, que trabaja con Pez Sierra. Entonces, él tiene un proyecto bastante grande de ciencia ciudadana, donde la ciudadanía incluso es la que aporta los datos, porque muchas veces el conocimiento de la gente tradicional, el conocimiento actual de las personas, es el que a veces genera mucha ciencia para poder tomar decisiones. Entonces, aquí hay muchísimos proyectos de ciencia ciudadana, que son los mismos ciudadanos quienes nos están proveyendo los datos para poder generar toma de decisiones, manejo de especies, etcétera, entre otros. Entonces, bueno, lo que queremos mucho con todas estas actividades, por supuesto, es al final tener una gobernanza, o sea, tener decisiones, poder ejecutar proyectos y evaluar asuntos de interés público. Entonces, muchas de las cosas que queremos hacer o que trabajamos en biología, al final, para la sociedad, se pueden traducir en gobernanza de cómo queremos ejecutar o evaluar X o Y parámetro. Y al final esto se puede traducir en políticas públicas, donde podemos tener incidencia en proyectos, en decretos y en proyectos de ley. Entonces, en gobernanza, esta fotografía es una representación actualmente de un ejemplo que tengo aquí. La semana pasada tuvimos un taller en conjunto con el SINAC y otras unidades académicas para poder ayudar a los productores de mariposas, y entonces hacer todos los talleres de poblaciones para poder capturar las mariposas, que actualmente no se puede, ¿verdad? En vida natural, para poder llevarlas a los mariposarios y que estas personas puedan tener su generación de mariposas y poder tener más genes nuevos
que se puedan aportar en los mariposarios. Y por otro lado, aquí tengo un ejemplo de todo el trabajo que ha hecho el doctor Mario Espinosa con respecto a un decreto que se hizo para proteger el pez sierra, que es una especie en peligro de extinción. Entonces, estos son algunos ejemplos, por supuesto, en la Escuela de Biología hay un montón. De hecho, ahora haciendo esta presentación y esta investigación, fue muy interesante porque muchas personas me mandaron muchísimas cosas de lo que hacemos dentro de la escuela, y no solo dentro de la escuela, en conjunto con otro montón de universidades públicas como la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico y obviamente con entes internacionales. Entonces, bueno, la biología moderna nos hace virar nuestros ojos hacia la aplicabilidad de la biología y hacia la sociedad. Entonces, curricularmente, estamos analizando actualmente el currículum de la carrera de biología de la Escuela de la Universidad de Costa Rica, y ya tenemos aprobado el perfil profesional nuevo de los profesionales que vamos a tener a partir, ojalá, del próximo año. Entonces, en el 2022 aprobamos los nuevos ejes curriculares de la Escuela de Biología, y donde vamos a contemplar, pues siempre vamos a tener fundamentos, ¿verdad? Creo que la parte básica, la formación básica de esos biólogos es importante, y aquí es donde se integran otras disciplinas, no solo la biología, como por ejemplo la química, la matemática, la geología. Entonces, este eje curricular lo que quiere es explotar toda esa integración de formación básica que debe tener un biólogo. Y no solo eso, para que también pueda interactuar con esos otros profesionales. Por otro lado, vamos a tener todo un eje curricular en investigación, que eso ha sido pues una fortaleza siempre de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Queremos comprender, aplicar, utilizar en forma crítica el método científico. Entonces, esto siempre ha sido una fortaleza de la escuela, lo queremos mantener. Y ahora vamos a meter un eje curricular que tal vez no está tan desarrollado dentro de la escuela. Creo que tenemos que hablar un poco de esa transversalidad, un poco de todos estos contenidos. Y entonces para esto queremos utilizar conocimiento con un fin práctico y aplicado a la realidad nacional y global. Entonces queremos biólogos que tengan esta percepción de biología y sociedad. Y la biología es tan compleja que lo que queremos es una visión sólida en diversas ramas que componen este aspecto, esta rama de estudio. Y entonces, específicamente con el eje de biología y sociedad, lo que queremos, lo que hicimos fue dividirlo en tres grandes ramas, ¿verdad? Para poder un poco visualizar qué es lo que queremos de los nuevos biólogos de la Escuela de Biología. Y entonces tenemos tres saberes que tienen tres formas de aprendizaje. Una es los conocimientos teóricos básicos que debería tener un biólogo para poder insertar todo el conocimiento básico, etcétera, y aplicarlo. Entonces aquí estamos hablando un poco de conservación y manejo, todo lo que es teórico, ¿verdad? Gestión ambiental, política y legislación, procesos ambientales complejos, un poco de bioética, que esto es muy importante para poder integrar todos estos conocimientos. Luego también tenemos todas las habilidades prácticas que tienen que ver con la sociedad y cómo vamos a llevar la biología hacia la sociedad, ya de una forma más en el campo o haciendo. Entonces aquí estaría un poco lo que es el diagnóstico de amenazas, evaluar el impacto, diseño de inventarios y monitoreos, comunicación, brindar criterios técnicos para la toma de decisiones y, por supuesto, el emprendimiento, que es muy importante. Y finalmente, para amarrar todos estos conceptos teóricos y todo esto práctico, estamos proponiendo tener como un eje de actitudes y valores, donde se desarrolle colaboración, todo lo que es equipo interdisciplinario, obviamente todo lo que tiene que desarrollar en el estudiante, lo que es respeto por las comunidades y por ese conocimiento científico tradicional que tienen estas comunidades, y cómo nosotros podemos traducir eso en ciencia.
pensamiento crítico y responsabilidad social, que son parte. Yo creo que actualmente nosotros, cada uno de los profesores hace mucho de esto en su ejercicio docente. Sin embargo, todavía no había estado plasmado en un documento. Entonces, actualmente ya el año pasado logramos por fin plasmarlo en un documento y actualmente estamos trabajando en en los contenidos, vamos a trabajar en los contenidos y en todo lo que tiene que ver la metodología para poder enseñar estos contenidos. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, doña Cindy, por este espacio tan valioso que nos ha ofrecido hoy. Y sí, vamos a abrir un periodo de preguntas o de comentarios acerca de lo que hemos tratado hoy, que ha sido sin duda de mucho interés para las personas profesionales en ciencias biológicas y creo que para la sociedad en general también. Aquí tengo una pregunta de Facebook, pero si alguna persona del Zoom quiere hacer algún comentario o pregunta, puede levantar la mano y puede hacerlo directamente. Doña Cindy nos pregunta, don Henry Abarca, que cuáles proyectos se han desarrollado con municipalidades en relación con impacto ambiental, proyectos inmobiliarios y planificación urbana. Hola, Henry. Muy pocos, de hecho. Actualmente nos hemos enfocado bastante, bueno, yo ya tengo 2 años y medio en la dirección de la Escuela de Biología, nos hemos enfocado mucho en la parte curricular actualmente de todo esto y hemos estado trabajando más que todo con algunas empresas privadas, pero no hemos virado nuestros ojos hacia las municipalidades. Y yo creo que esa es una parte fundamental, ¿verdad? Creo que una de las cosas que hemos estado analizando y estamos viendo a ver si hay posibilidades es hacer prácticas profesionales. Creo que esto es algo muy importante para poder insertar a muchas personas en diferentes ámbitos y que los estudiantes conozcan la realidad, ¿verdad? Eso es una propuesta incluso de algunas personas. Y yo creo que las municipalidades son un lugar perfecto para hacer este tipo de proyectos. Entonces, actualmente en realidad muy poco. Em, pero bueno, hay campo para trabajar en esto. Muchísimas gracias. Y ahora Melanie Calderón nos pregunta que si tienen algunos proyectos con otras universidades. Bastantes. Sí, 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 claro. Aquí lo que les di fue una pincelada muy rápida de algunos de los proyectos en los que estamos trabajando, pero sí, estamos trabajando, bueno, con personas de la Universidad Nacional, hay mucha afinidad, por supuesto, principalmente, y hay algunas cosas que se están trabajando con el Instituto Tecnológico también. Perfecto. Y Bueno, si hay alguna propuesta de trabajar en conjunto, pues adelante. dice don Henry Abarca que la Municipalidad de Carrillo está a las órdenes. Muchas gracias. Sí, otra consultita sería que cómo si están trabajando con colegios, tal vez colegios científicos, cómo están desarrollando esa parte. Con colegios científicos, bueno, específicamente nosotros tenemos un convenio directo con el Colegio Científico de San Pedro. Los colegios científicos trabajan directamente con escuelas de biología o, bueno, las escuelas de ciencias básicas en realidad de diferentes universidades. Entonces, por ejemplo, el Colegio Científico de Punta Arenas es muy afín con la Universidad de Costa Rica, con la sede de allá. Creo que hay otros que más son afines como la Universidad Nacional, etcétera. La Escuela de Biología en San Pedro directamente tiene que ver con el Colegio Científico de San Pedro. Y muchas de las actividades que ha realizado y ahorita estamos ya fortaleciendo un poco más esa relación, los estudiantes de los colegios, del Colegio Científico de San Pedro toman el mismo laboratorio que toman los estudiantes de biología general, por ejemplo. Entonces utilizan los recursos de las universidades para apoyar muchas de las actividades que hacen los colegios científicos. Y por otro lado, hay otras actividades que se están apoyando que los colegios científicos aportan muchísimo, es en todas las olimpiadas de biología. La profesora Gaby Chavarría con Marcelo Araya tienen un proyecto de acción social donde ellos interactúan directamente con secundarias para mejorar los conocimientos en biología y que ellos puedan pues participar en las olimpiadas de biología.
Entonces sí, se hacen muchísimas actividades y bueno, como les dije, este proyecto del profesor James Karkashian, la idea es que muchos colegios de secundaria, colegios específicamente, busquen el proyecto y entonces tengan toda innovación tecnológica, utilicen las máquinas para extraer ADN, vayan a la universidad, conozcan la tecnología y trabajen en conjunto. Esto es un poco los objetivos de estos proyectos que ellos tienen. Perfecto. Bueno, doña Cindy, aquí en el chat de Zoom tenemos a una persona que se llama Don Ronald y que a él le gustaría hacer una pregunta. Entonces, Don Ronald, si quiere, abre el micrófono y realiza su consulta. Sí, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Siempre he creído que las universidades, en buena medida también, en especial las públicas, deben responder mucho a las necesidades futuras que va a tener el país de sus profesionales. Eh, Desconozco en este momento si mi plan tiene algún tipo de trabajos hechos en este sentido, y si es así, ¿qué tanto de toda esta planificación y de toda esta visión que ustedes están manejando, en este caso la Universidad de Costa Rica y específico la Escuela de Biología, contempla esa parte del trabajo con el gobierno, esa planificación del gobierno que tiene a futuro para la necesidad de biólogos que va a tener y en qué campos deben ser cubiertos? Con mi plan no sabría decirle, por ejemplo, todo lo que es CONARE, en este momento, es el Consejo Nacional de Rectoría, ¿verdad? Ellos analizan un poco, hacen análisis cada 4 años, algo así, o 3 años, no estoy muy segura, sobre las diferentes carreras. Entonces, mucho de lo que nosotros tomamos como referencia es incluso las entrevistas que se han hecho sobre las diferentes carreras y específicamente, de hecho actualmente se está haciendo un análisis sobre la carrera de biología y entonces ellos hacen unos análisis a nivel nacional con personas que contratan biólogos. ¿Y qué es la expectativa de estas personas que contratan biólogos hacia el futuro? Entonces, nosotros para construir, de hecho, este currículum tomamos el último análisis que se hizo y ahora este año se está haciendo otro, entonces es posible que el próximo año todavía podamos hacer como unos ajustes en el currículum, tomando en cuenta todas estas encuestas que se hacen con las personas. No sabría decirle mi de plan si ellos en sus planes ven hacia dónde va la biología, no tengo idea, la verdad, tendría que ponerme a investigar, pero sí, definitivamente nosotros, de hecho, para hacer todo este plan curricular nuevo, tomamos en cuenta bueno, pues obviamente lo que los docentes de la Escuela de Biología perciben y ven, y ya tenemos mucho personal nuevo, todo lo que los graduados están viviendo en este momento. Se hicieron encuestas con graduados, con estudiantes actuales, con profesores, con personas que contratan biólogos y se está tomando todos estos análisis que hace el CONARE para poder llegar a un currículum como el que les acabo de mencionar así muy rápidamente, ¿verdad? Muchísimas gracias. Hay una pregunta en el chat de Licidia Rojas, entonces si gusta, doña Cindy, la puede compartir. Dice, proyectos para combatir la expansión de plantas invasoras, sobre todo en educación a la población para los usos ornamentales y jardinería. Hola, Licidia. Vieras que no estoy tan segura. Bueno, yo sé que hay algunos proyectos del profesor Eduardo Chacón específicamente sobre la invasión de plantas. Exacto, bueno, ahí Mónica les está comentando. Él tiene un proyecto sobre esto específicamente, sí. Eduardo es el que ha estado trabajando con plantas invasoras, pero pues habría que investigar un poquito qué es lo que él ha estado haciendo, disculpen, qué es lo que él ha estado haciendo y hacia dónde está dirigiendo los objetivos de esta investigación. Si quiere amplío un poco, Cindy. Permiso, voy a abrir aquí. Adelante, doña Mónica. Gracias. Mónica Springa, profesora de la Escuela de Biología, investigadora del CIBET, y precisamente hoy revisé el informe de Eduardo Chacón de precisamente este proyecto de plantas invasoras, porque él pidió ampliación de varios años más para elaborar el proyecto. Es un proyecto muy bonito
es en conjunto con muchas otras colegas de otras universidades y no solamente a nivel nacional, es a nivel centroamericano, con colegas botánicos de otros países centroamericanos y están trabajando, ya tienen el análisis hecho para casi 2.000 especies de plantas invasoras y exóticas, digamos, con potencial de volverse invasoras, con todas las características y toda esta información la están subiendo, están elaborando una página de internet donde va a estar libre y están desarrollando también una aplicación para Android. Y bueno, están en eso, es un proyecto en desarrollo, no sé si ya eso está totalmente disponible, pero sí, hay un proyecto fuerte en eso porque en realidad en la escuela de biología o en términos generales en el país nos preocupan muchísimo las plantas, no solo las plantas, sino las especies invasoras. También en la parte acuática se está trabajando fuerte con especies invasoras. Entonces sí, sí es un esfuerzo grande que estamos haciendo. Y no solamente en la UCR, sino en conjunto también con las otras universidades y a nivel regional. Sí, absolutamente. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Bueno, doña Licidia hace un poco más de énfasis en este tema y dice que es que el EFF tiene una lista de más de 3.000 especies permitidas para uso ornamental. Es un tema que requiere unir esfuerzos. Claro, Muchas gracias. definitivamente. Yo siento que perfectamente se pueden unir esfuerzos y aquí podemos, incluso si ustedes alguno de estos temas que yo les puse como ejemplos, alguna persona está interesada, puede contactar directamente a los profesores yo les dejé la dirección de la escuela. Pueden escribir a secretaría.biología@ucr o a dirección.biología@ucr.ac.cr para contactar diferentes personas y entonces ahí yo me encargo mucho de eso, como de contactar los profesores que trabajan en diferentes proyectos y hacer las alianzas necesarias. Muy bien, no sé si alguna otra persona tiene alguna otra consulta, si no, vamos a pasar como a la parte de cierre. Entonces, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Por acá no, y tampoco tenemos ninguna otra pregunta en el Facebook. Entonces, doña Cindy, se gusta, bueno, hacer un cierre, ¿verdad? Que me parece muy importante. Sí, bueno, yo pienso que hay muchísima tela que cortar en este tema de biología y sociedad. Definitivamente, desde la Escuela de Biología vamos a hacer un esfuerzo muy grande los biólogos modernos tienen que tener esto. Y la Escuela de Biología está haciendo un esfuerzo muy grande para llevarnos hacia estas líneas. Siempre es necesario el apoyo de muchas instituciones y como les digo, si aquí hay alguien interesado en unirse a estos esfuerzos, bienvenido sea. Y las puertas de la Escuela de Biología están abiertas a cualquier persona que quiera colaborar, comunidad, desde el punto de vista, desde lo más pequeño hasta lo más amplio. Perfecto, muchísimas gracias, doña Cindy, por este tan importante tema que hoy cerramos el ciclo de webinarios que hemos realizado en virtud del mes de la persona profesional en ciencias biológicas. Les recordamos a quienes nos acompañan que esta transmisión también la pueden ver en diferido en nuestro canal de YouTube y también queda acá colgado en Facebook. Les agradecemos mucho y recordarles que el Colegio de Biólogos de eso trata, de dar a conocer todo lo que están haciendo las personas profesionales en sus diferentes áreas y que realmente intervienen en todas las áreas de acción humana. Así que muchísimas gracias a doña Cindy, a quienes nos acompañaron vía Zoom, vía Facebook y los esperamos este mes con otros espacios también que vamos a tener. Muchísimas gracias y muy buenas Gracias por la noches. invitación. Buenas noches. Buenas noches.